donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conocen, yo soy Jorge Barrios y esto es Cócteles Populares. Dímelo. El día de hoy les traigo una gran sorpresa, vamos a hacer cócteles con espumante, pero más allá de eso hice una investigación para traerles los 4 cócteles con espumante más famosos del mundo. Así que si quieres aprender hoy en esta clase gratuita cuáles son los 4 cócteles con espumante más importantes del mundo, quédate hasta el final porque el mejor siempre para el final. Dímelo. Así que si están listos, ¡let's go! Bien, lo primero que vamos a necesitar es un espumante. Quiero aclarar que ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser un espumante champán o tiene que ser un espumante. Lo que se recomienda es que sea extra rojo. Así que vamos a destapar. Yo sé que está de moda el tema del cuchillito y la cosa, pero esto en coctelería clásica no queda bien. Ustedes tengan cuidado, traten de que el espumante no esté agitado y cuando lo vayan a destapar siempre traten de apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque le pueden pegar un ojo al cliente y no queremos sacarle un ojo al cliente. ¿Sí? ¿Hacemos así? Bien, ¿no? Bien, para el primer cóctel que vamos a hacer el famoso... Bien, para el primer cóctel vamos a hacer el famoso Bellini. Necesitamos una copa de espumante bien helada, como ven, fíjense que ahí se empieza a quitar el empañado porque la acabo de sacar de la heladera. Bien helada, espumante bien helado. Entonces, ¿qué vamos a servir? Vamos a primero comenzar con el jugo. 3 onzas de jugo de melocotón. Y luego vamos a completarlo con espumante. Vamos a tratar con el espumante de servirlo de una manera en que tratar de conservar la mayor cantidad de burbujas simplemente inclinando el vaso. Ahí va. Y al final simplemente vamos a remover ligeramente con una vaso, de abajo hacia arriba. Con un par de mezcladas ya es suficiente. Así de sencillo tenemos el primer cóctel Bellini. Cóctel número 2, vamos a hacer el famoso mimosa, pero antes de eso vamos a hacer un giveaway para premiar siempre a mis queridos aprendices que están ahí fieles en el canal. Están viendo que la estamos rompiendo, estamos creciendo como espuma, así que si quieres ganarte un curso online avalado por mi academia, Academia Bartender, solo tienes que dejar un hashtag que sea hashtag bartender. Agrégale la frase después de bartender lo que tú quieras. El ganador lo anunciamos en el próximo video. Bien, para elaborar el Bellini simplemente vamos a usar en partes iguales espumante y jugo de naranja. Se aconseja que sea jugo de naranja fresco, si no puedes usar un cepita también bien fresco. Bueno, vamos a servir partes iguales, entonces simplemente servimos la naranja, ok, ahí, perfecto, y completamos con espumante. Perfecto, ahí va. Luego al final, ya ustedes saben, ligeramente con una bar spoon comenzamos a integrar, con un par es suficiente, y al final va a ganar un poquito de frescura con una pielcita. Se la exprimimos ahí arriba, de manera que caiga el aceite, y esta la prolijamos un poco. Exprimimos esos aceites un poco más y se la dejamos ahí arribita, así, simplemente. Obviamente que el cliente luego se la va a quitar, ¿no? Porque no te la vas a comer, pero acá les presento el famoso, hermoso mimosa. Número 3, para este tercero vamos a hacer un cóctel riquísimo que a mí me encanta, que conocí cuando fui a Madrid. Vamos a hacer el Kir Royal. Para hacer un Kir Royal necesitamos un licor de crema de casis o también sirve licor de casis. La idea es agregar 10 mililitros de este licor. Y una vez que hayamos agregado estos 10 mililitros, vamos a agregar con mucho cuidado el espumante. ¿Cuánto vamos a añadir de espumante? Ya te digo.
Vamos a añadir 90 mililitros de espumante. Aquí se cumple esto de que el ojo por ciento del bartender, es decir, tienen que entrenar lo que sería el servido, el free pouring, para que ustedes puedan calcular, porque si lo hacemos con el jigger, entonces va a perder burbujas y no queremos que pierdan burbujas. Bueno, aquí ligeramente hacemos lo mismo con las paredes. Recargamos un poquito. Listo. Como para que se saborice. Y luego al final le vamos a añadir una decoración que sería una cerecita. Señores, para ustedes el riquísimo Kir Royal. Dime. Cóctel número 4, vamos a hacer el famoso French 75, cóctel clásico. Creo que para mí, no sé si el mimosa o este es el más famoso, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este video hasta aquí, por favor regálame un super like, porque con ese like tú me dejas saber que quieres seguir viendo videos como este. Vamos ya. Necesitamos igual una copa espumante, necesitamos en este caso una coctelera. Hielo a la coctelera. Vamos a añadir 30 mililitros de gin. $15 mililitros de almíbar y 15 mililitros de whey. Le vamos a pegar una batida. Coladorcito. Y servimos. Y al final, luego que tenemos esta mezcla, añadimos el espumante. Solo les voy a mostrar aquí unos segundos esta técnica que está muy de moda, que es un mito, pero se ve muy canchera. ¿Qué sería esto? ¿No? Ahora, si quieres chamullar un poco, lo puedes hacer, pero es un mito, solamente para que lo veas. El pulso de... No, voy a matar la respiración. Ahí va. Como ven, la técnica consistía en que básicamente el espumante vaya cayendo y se conservaran burbujas. Es un gran mito, pero se ve canchero y por ahí levantas unas propinas dando este mito. Ponemos una pielcita de limón. Y acá me gustaría que me dejen en la caja de comentarios si hay algún bartender o algún aficionado de esos que estudia, si les gusta la piel del French 75 dentro o fuera. Yo lo voy a añadir adentro, pero me gustaría saber tu opinión. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, por favor suscríbete. No te olvides participar en el sorteo y regalarme un super like. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.